De nuevo, el gremio periodístico está de luto. Otro comunicador fue asesinado, esta vez en Sonora. Por los hechos, la Comisión de los Derechos Humanos exigió justicia. Vamos a ver la historia. Bueno, en otra información, también al arranque del programa yo le mencionaba que aún con luz de día y ante la mirada de una gran cantidad de automovilistas que hacen fila para ingresar a Estados Unidos, los polleros se dedican al negocio de tráfico de personas de origen centroamericano. Así se pudo ver una vez más el jueves por la tarde, el día de ayer, cuando un traficante humano introdujo a Estados Unidos a por lo menos una decena de hombres, mujeres y niños. Esta habría sido la noticia por la cual el periodista Santiago Barroso, locutor de 91.1 FM Radio Digital y director de noticias Red 653, fue asesinado a la entrada de su casa en San Luis Río Colorado, Sonora, al recibir al menos 3 disparos de arma de fuego. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el ataque se registró el día 15 de marzo, alrededor de las 21 horas. El comunicador de 47 años de edad acudió al llamado de la puerta de su casa de un grupo de personas, de la cual aún no se tiene identificado, quienes al parecer fueron los responsables del asesinato. En lo que va de la actual administración, son 6 ya los periodistas asesinados, sin que hasta el momento se haya esclarecido las causas del asesinato de por lo menos uno de ellos. Se trata de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, asesinado el 1 de diciembre en Tepic, Nayarit; Diego García Corona, encontrado muerto en el Estado de México el 4 de diciembre. El 20 de enero fue asesinado el también locutor Rafael Murúa. El 17 de febrero fue asesinado en Hermosillo, Sonora, Reinaldo López. 3 días después, el 20 de febrero, Samir Flores fue asesinado en Morelos. Y apenas hace unos días, el 15 de marzo, Santiago Barroso se convirtió en el 6º periodista asesinado en lo que va del sexenio. A través de su cuenta oficial de Twitter, el titular de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, expresó sus condolencias y disposición para colaborar con la investigación del homicidio. Jesús Arias, 21 Noticias.